30 años para decir, soy yo. Hay personas que viven toda una vida sin descubrir quiénes son en realidad. Y hay otras, que sí lo saben, pero cargan con el peso de ocultarlo durante años, por miedo al rechazo, al dolor, al abandono. Esta es la historia de alguien que pasó 3 décadas buscando su identidad, y cuando por fin la compartió, descubrió tanto el filo del desprecio como la belleza de la aceptación. 1. Infancia. El secreto que nació temprano. Ella, llamémosla Nuria, siempre supo que era distinta. Desde niña, percibía en sí misma algo que no encajaba con lo que la sociedad le decía que debía ser. Cuando jugaba, cuando soñaba, cuando se imaginaba de adulta, veía un reflejo diferente al que otros querían imponerle. Pero cada vez que dejaba escapar un gesto, una palabra, una inclinación que mostraba su verdadero yo, encontraba miradas de desaprobación. Palabras como, eso no es para ti, compórtate como se espera, no digas esas cosas. Así aprendió pronto a callar. 2. Juventud. La máscara perfecta. En la adolescencia, el silencio se transformó en máscara. Nuria aprendió a reír cuando debía reír, a aparentar interés en lo que los demás esperaban de ella, a inventar historias que no le pertenecían. Mientras sus compañeros hablaban libremente de quién les gustaba, Nuria escondía sus verdaderos sentimientos bajo capas de sonrisas forzadas. Guardaba un diario secreto, donde escribía lo que jamás se atrevía a decir en voz alta. Ese cuaderno era el único lugar donde se permitía ser ella. Los años de juventud pasaron entre estudios, primeros trabajos, relaciones superficiales. Todo parecía estar en orden. Nadie sospechaba que detrás de esa aparente normalidad, habitaba una mujer dividida entre lo que era y lo que fingía ser. 3. La adultez. El peso del silencio. Llegaron los 30, luego los 40. Nuria había construido una vida estable a los ojos de los demás. Tenía amistades, un empleo respetado, un círculo social donde era querida. Pero en las noches, al cerrar los ojos, un vacío se hacía más fuerte. Era la certeza de que estaba viviendo prestada, que su existencia no le pertenecía. Había cumplido con todo lo que se esperaba, menos con lo esencial, ser ella misma. Una y otra vez escuchaba en su interior la misma voz. ¿Hasta cuándo vas a callar? ¿Hasta cuándo vas a negarte? No puedes esperar toda la vida. Pero el miedo era enorme. Miedo a quedarse sola, a perderlo todo, a convertirse en una desconocida para quienes decían quererla. 4. El día de la decisión. Una madrugada cualquiera, Nuria despertó sobresaltada. Había soñado que estaba frente a un espejo, y en él veía un rostro borroso, sin rasgos definidos. No era ni ella, ni otra persona. Era nadie. Ese sueño la sacudió. Se levantó, se miró en el espejo real y apenas pudo reconocerse. 30 años escondida la habían desdibujado. Y entonces, con lágrimas en los ojos, pronunció por primera vez en voz alta. Hoy voy a ser yo. Aunque tiemble, aunque duela. 5. La revelación. Al día siguiente, reunió valor y lo dijo. Primero a sus amigos más cercanos, luego a su círculo más amplio. Compartió su verdad, aquello que había guardado durante 3 largas décadas. Las palabras salieron con voz temblorosa, pero cada sílaba era liberación. Nuria sintió miedo, sí, pero también alivio. Por fin, después de tantos años, dejaba de esconderse. 6. El rechazo. El precio no tardó en llegar. Algunas personas a las que amaba se apartaron sin miramientos. Hubo silencios fríos, miradas de juicio, mensajes que nunca fueron respondidos. Amistades de años se disolvieron como arena entre los dedos. El dolor fue desgarrador. Nuria lloró noches enteras, preguntándose si había cometido un error. Se sintió desnuda, expuesta, vulnerable. Y, sin embargo, dentro de sí, algo nuevo había nacido. Una certeza. Porque, a pesar de las pérdidas, ya no había vuelta atrás. No podía volver a esconderse. El dolor del rechazo era real, pero no era tan insoportable como el dolor de negar su propia existencia. 7. La aceptación inesperada. Con el tiempo, sucedió algo que nunca imaginó. En medio de las despedidas, aparecieron nuevas manos. Personas que la miraban sin juicio, que le decían con ternura. Te vemos, te aceptamos, eres suficiente. Algunos conocidos que jamás habían estado tan cerca, se convirtieron en verdaderos amigos. Y comprendió algo profundo. Quienes se alejan, muestran la fragilidad de un cariño condicionado. Quienes se quedan, revelan la fuerza del amor auténtico. 8. La transformación. Nuria dejó de contar los años que pasó escondida. Ahora contaba los días de autenticidad. Empezó a vivir con sencillez, sin fingir, sin pedir permiso. Descubrió que la soledad no era un castigo, sino un lugar donde uno aprende a escucharse.
Y en ese proceso, la vida le devolvió algo que creía perdido: la paz. 9. Reflexión final. 30 años son demasiado para ocultar lo que somos. Pero nunca es tarde para empezar a vivir con verdad. Nuria entendió que su historia no era solo de dolor, sino de valentía. Porque se necesita coraje para mirarse al espejo y decir: soy yo, y aunque algunos me rechacen, no volveré a negarme. Y quizás, al escuchar esta historia, descubras que también ha llegado tu momento. El momento de dejar caer las máscaras, de soltar el miedo y abrazar tu autenticidad. Porque la vida es demasiado corta para ser vivida en silencio. Y porque no hay acto más revolucionario, más poderoso, más esperanzador que ser uno mismo.